Atención, esta es una noticia de última hora que se produjo hace aproximadamente 30 o 40 minutos. Según reporta el diario El Universal de Venezuela, pero también la cadena de noticias CNN International y CNN en español, se dictó y se emitió una orden de captura contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Y es que un juez ordenó la aprehensión del presidente guatemalteco, a quien la fiscalía acusa de 3 delitos de corrupción. El juez del Juzgado Mayor Riesgo B de Guatemala giró la orden este miércoles. Esta había sido solicitada por la fiscalía por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Son delitos que están especificados de la siguiente manera. Simplemente en el primero se asoció con factores ilegales e ilícitos de una red de corrupción que, a pesar de que eran adeptos y funcionarios del gobierno, de hecho, incurrieron en actividades ilícitas y ya por eso adquieren una condición de asociación ilícita, es decir, asociación ilegal para delinquir, para cometer delitos y hechos de corrupción. Con respecto al cohecho pasivo, simplemente estuvo involucrado en hechos que, si bien no tuvieron una incidencia directa en el asunto, tuvieron algún tipo de relevancia, ya sea en un grado alto o bajo. Y en cuanto a la defraudación aduanera, formó parte de una red de corrupción que desviaba los fondos de los impuestos a aduaneros que llegaban a Guatemala y que, en vez de ir a las arcas del Estado para ser implementados en el gasto público, para invertirlos en la sociedad guatemalteca, iban a los bolsillos de esos funcionarios que estaban implicados en esta red de corrupción. Esto lo confirmó la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, al canal Antigua de la televisión local guatemalteca, según destacó la agencia Associated Press. Pérez Molina, el presidente de Guatemala, está acusado de liderar la red de corrupción aduanera conocida como La Línea, así se le llamaba, y la portavoz de la fiscalía de Guatemala explicó a periodistas que el propio Ministerio Público del país hizo esta solicitud, aunque por el momento no detalló cuándo se va a hacer efectiva. Hay que destacar otros detalles importantes con respecto a esta noticia de última hora, que es realmente relevante e impactante para cualquier país del mundo, porque es realmente impactante imaginar y ver, experimentar que se dicta una orden de captura contra el presidente de tu país, sin importar si estás de acuerdo o no con su gestión o con su gobierno. Entonces, a Pérez Molina, el presidente de Guatemala, se le imputan los mismos cargos que a la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, que ya se encuentra presa y que está involucrada junto con 60 funcionarios más en esta red de corrupción en Guatemala. Un fiscal dictó la orden y hay que señalar que se complica la situación legal de Pérez Molina, obviamente, y esto podría generar como consecuencia una posible inhabilitación política. Es decir, en Guatemala la crisis política era tan pero tan intensa que no importaba si se emitía una orden de captura o se le quitaba la impunidad a Pérez Molina, como se dio el día de ayer, porque queda o resta una semana para las elecciones generales en Guatemala el domingo, donde los guatemaltecos acudirán a las urnas a elegir un nuevo presidente y nuevos funcionarios de gobierno. Entonces, sin importar si se le quitaba la inmunidad, de igual manera Pérez Molina iba a perder las elecciones con una alta posibilidad de derrota, porque su gestión estaba siendo desaprobada, con un descontento social marcado por una crisis política sin precedentes en el país, con un presidente al cual se le inculpaba de estar involucrado en una red de corrupción. Entonces, si se emitía o no la orden de captura, o primeramente, por supuesto, el retiro de la impunidad al presidente, de igual manera hubiera perdido las elecciones, y es muy probable que las pierda este domingo, sin importar si se hubiera incurrido en un proceso legal contra él, pero se le está aplicando este proceso legal para que pague por supuestos delitos de corrupción, y de hecho supuestamente se tienen 3 evidencias que catalogan a Pérez Molina, el presidente de Guatemala, como líder de una red de corrupción que desvió o actualmente desvía, de hecho, fondos de los fondos del Estado, impuestos aduaneros, a los bolsillos de esta red de corrupción. Entonces, así están las cosas en Guatemala. Los guatemaltecos tendrán un nuevo presidente, y hay que destacar que el nuevo presidente de Guatemala recibirá un país con las arcas del Estado vacías, es decir, que las reservas, pero también la recaudación fiscal estará muy pero muy baja, porque el Producto Interno Bruto se contrajo debido a la contracción económica que se dio, ya que la crisis política hizo que las inversiones extranjeras perdieran credibilidad y confianza en Guatemala para invertir en el país, lo que contrajo el aparato productivo. Las inversiones dejaron de llegar y por ende la recesión, o se
dio una contracción en el Producto Interno Bruto de Guatemala y por ello el Estado dejó de percibir recaudación fiscal por concepto de importaciones, no solamente por el desvío de estos fondos a esta red de corrupción llamada La Línea, sino también por concepto de ingresos que llegaban a Guatemala por las exportaciones que este país hace al resto del mundo. Pero así están las cosas y esperemos que puedan solucionarse lo más pronto posible, porque es muy probable, en un 98% diría yo, que se dé una nueva era política en Guatemala, ya que es un momento histórico en ese país. Y si eres guatemalteco y estás escuchando esto, estás en un momento histórico, en un momento muy importante, por no decir el más importante de la historia de tu país, de la historia de ese país centroamericano llamado Guatemala.